Hoy queremos compartir con ustedes una historia muy especial, un relato que nos invita a reflexionar sobre algo fundamental en nuestras vidas. Se trata de La sombra que se perdió, un título que ya nos sugiere un misterio y una profunda enseñanza. Esta es una fábula sencilla, pero su mensaje es increíblemente poderoso y resuena en el corazón de todos. Nos habla de la importancia de la honestidad, un valor que a veces olvidamos en el ajetreo diario. El protagonista de nuestra historia es un niño, como muchos de ustedes, lleno de curiosidad y energía. Sin embargo, este niño tenía un pequeño problema que, sin darse cuenta, se había convertido en un gran hábito. Este niño se había acostumbrado a decir pequeñas mentiras, a veces para evitar un regaño, otras para salirse con la suya. Eran mentiras que parecían inofensivas, pero que poco a poco tejían una red a su alrededor. El problema del niño era que estaba consumido por el hábito de mentir, y cada pequeña falsedad lo alejaba un poco más de sí mismo. No se daba cuenta del daño que se estaba causando. La consecuencia inicial de este hábito fue algo que nadie esperaría. El niño sufrió una pérdida significativa, algo que le pertenecía desde siempre y que de repente ya no estaba. Perdió su propia sombra. Sí, esa compañera fiel que nos sigue a todas partes, que baila con nosotros bajo el sol y nos acompaña en cada paso, simplemente desapareció. La sombra en esta historia no es solo una silueta oscura proyectada por la luz. Es mucho más que eso. La sombra representa nuestra integridad, esa parte de nosotros que es pura y verdadera. Es la conexión con nuestra propia identidad, con quienes somos realmente cuando nadie nos ve. Es el reflejo de nuestra esencia, de lo que llevamos dentro. La desaparición de la sombra simboliza la pérdida de la autenticidad del niño. Cada mentira que decía, cada vez que ocultaba la verdad, lo distanciaba un poco más de su verdadero yo. Cada pequeña falsedad era como un hilo que se rompía, debilitando esa conexión vital. Poco a poco, su sombra se fue desvaneciendo, como si se disolviera en el aire. Esto significa que cada mentira lo alejaba de sí mismo, de su esencia más pura. Lo que parecía una solución rápida, en realidad, lo estaba separando de su propia verdad. Las consecuencias metafóricas de esta pérdida fueron profundas. La ausencia de su sombra lo sumió en una oscuridad, no una oscuridad física, sino una oscuridad interior. Era una oscuridad de confusión y desorientación, donde ya no se sentía completo. La sombra, que una vez fue su compañera más fiel, su amiga silenciosa, simplemente se había desvanecido. El niño se encontró solo, sin esa parte de sí mismo que siempre lo había acompañado. Se sentía incompleto, como si le faltara una pieza esencial de su ser. Después de esta pérdida, el niño quedó desorientado. No entendía qué había pasado, ni por qué se sentía tan vacío. Su mundo, antes lleno de luz y juegos, ahora parecía un poco más gris. La forma en que se cuenta esta historia es muy especial. Tiene características narrativas directas, lo que la hace fácil de entender para todos, especialmente para los niños. Su lenguaje es sencillo y claro, sin complicaciones, para que el mensaje llegue directamente al corazón. Es una narración que fluye con naturalidad, como un cuento que se escucha al calor del hogar. Esta historia es especialmente adecuada para los niños porque les permite comprender conceptos complejos de una manera accesible. Los valores se presentan de forma tangible y cercana. La pérdida de la sombra actúa como una consecuencia muy real y palpable. Esto facilita la comprensión del mensaje central de la historia, haciendo que la lección sea inolvidable. No es una lección abstracta, sino una que se puede sentir y visualizar. La ausencia de la sombra es una prueba irrefutable de que algo importante ha cambiado. El niño, al principio, no comprendía lo que sucedía, pero poco a poco comenzó a darse cuenta de la ausencia de su sombra. Miraba a su alrededor y veía las sombras de los demás, pero la suya no estaba. Esta realización fue un momento clave en su viaje. Se dio cuenta de que algo fundamental le faltaba, algo que antes daba por sentado
y que ahora echaba de menos profundamente. Al darse cuenta de que su sombra no estaba, el niño experimentó una profunda soledad. Se sentía solo, a pesar de estar rodeado de gente, porque le faltaba esa parte de sí mismo. También experimentó el vacío producido por la deshonestidad. Se dio cuenta de que sus mentiras no solo afectaban a los demás, sino que lo habían dañado a él mismo, dejándolo incompleto. Esa sensación de vacío era una señal de que algo no andaba bien en su interior. Era el eco de todas las verdades que había ocultado, de todas las veces que había elegido el camino fácil. La historia de la sombra que se perdió no se centra en la culpa ni en el castigo, sino en algo mucho más esperanzador. Su verdadero enfoque está en la redención. Nos muestra que siempre hay una oportunidad para cambiar, para aprender de nuestros errores y para volver a encontrar el camino correcto. Es un mensaje de esperanza para todos. El niño, al comprender el daño que sus mentiras habían causado, no solo a los demás, sino a sí mismo, tomó una decisión valiente. Decidió cambiar su comportamiento. Entendió que la verdad era el único camino para recuperar lo que había perdido. Este fue el primer paso en su viaje de transformación, un paso hacia la honestidad. La clave para recuperar su sombra residía en la verdad. No había atajos ni trucos, solo la sinceridad podía devolverle lo que le había sido arrebatado. Era un camino que requería esfuerzo y valentía, pero sabía que valía la pena. La verdad era el hilo que podía volver a tejer su integridad. Para que su sombra regresara, el niño debía cumplir ciertas condiciones. La primera y más importante era aprender a ser sincero en todo momento. Esto significaba decir la verdad, incluso cuando fuera difícil o cuando tuviera miedo de las consecuencias. Era un compromiso consigo mismo y con los demás. También debía aprender a hablar con honestidad, a expresar sus pensamientos y sentimientos de manera transparente. Sus palabras debían reflejar lo que realmente sentía y pensaba. Cada palabra verdadera era un paso más hacia la recuperación de su sombra. Cada acto de honestidad reconstruía un pedacito de su ser. Finalmente, el niño debía aprender a vivir de acuerdo con sus palabras. Sus acciones debían ser coherentes con lo que decía, demostrando su compromiso con la verdad. Esta coherencia entre lo que pensaba, decía y hacía era fundamental. Era la base para reconstruir su integridad y para que su sombra pudiera volver a su lado. El final de esta historia es, sin duda, esperanzador. Nos deja con una sensación de calidez y nos recuerda que siempre hay una oportunidad para la luz. Es un final reconfortante, que nos asegura que el camino de la verdad siempre nos lleva a un buen puerto. Nos llena de optimismo y nos invita a creer en el poder del cambio. La reaparición de la sombra simboliza la restauración de la integridad del niño. Es el momento en que vuelve a sentirse completo, en paz consigo mismo. Su sombra regresa, no solo como una silueta, sino como la prueba de que ha recuperado su autenticidad. Es el reflejo de su yo verdadero, ahora más fuerte y honesto. Simboliza su reencuentro consigo mismo, con esa parte esencial que había perdido. Es un abrazo con su propia identidad, un reconocimiento de su valor. El efecto del regreso de la sombra es inmediato y profundo. Devuelve la luz, tanto literal como metafóricamente, a la vida del niño. La luz vuelve a brillar en su camino, disipando la oscuridad y la confusión. Su mundo se ilumina con la claridad de la verdad y la paz interior. La moraleja de esta historia es clara y poderosa. La sinceridad siempre te devuelve la luz. Es una frase que encapsula la esencia de todo lo que hemos aprendido. Nos enseña que la verdad es un faro que nos guía, incluso en los momentos más oscuros. Es la fuerza que nos permite recuperar nuestra esencia y brillar con luz propia. El mensaje de esta fábula resuena de manera atemporal y poderosa en cada uno de nosotros. Es una verdad universal que trasciende edades y culturas. Nos recuerda que la honestidad es un pilar fundamental para construir relaciones sólidas y duraderas con los demás. La confianza se edifica sobre la base de la verdad. Es esencial para mantener nuestra integridad personal, para sentirnos bien con quienes somos
y para vivir en armonía con nuestros valores. Es el cimiento de nuestra autoestima. La sinceridad es la clave para encontrar la paz interior, esa calma que proviene de saber que hemos actuado con rectitud. Es el regalo más valioso que podemos darnos a nosotros mismos. Esta historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias acciones, sobre las pequeñas y grandes decisiones que tomamos cada día. Nos pide que miremos dentro de nosotros. Nos anima a valorar la verdad como una luz que nos guía en cada paso, en cada palabra y en cada pensamiento. Que la sinceridad sea siempre nuestro camino.